Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, a todos. Este, y bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Eh, Vamos a continuar con el tema de exposición. Eh, yo todavía no tengo muchas novedades sobre lo que habíamos hablado el otro día acerca del examen. Mañana vamos a tener una nueva reunión, así que por ahí el jueves a lo mejor les comento algo más. Eh, lo que sí está firme el tema del examen, digamos que habíamos definido una fecha y bueno, eso va a quedar así, en ese día, por lo menos hasta el momento es lo que hay, ¿no es cierto? Es lo que se decidió. Así que eso sigue vigente y bueno, y después lo demás, lo iremos conversando ahora a través sí, que todavía no tengo ninguna novedad respecto de lo que hablamos la clase pasada con el tema de- de los exámenes, todo. Sí, lo que está firme es la fecha. La fecha, digamos, nosotros habíamos establecido que podía ser el 1 de julio, así que bueno, en principio habíamos fijado para ese día, así que creo que eso va a seguir firme. Mañana vamos a tener una reunión y creo que se va a confirmar, digamos, que va a ser para esa fecha. Mañana vamos a charlar bien un poquito más el tema, más profundamente donde bueno, vamos a definir un poquito de qué manera se va a hacer el examen, cómo lo vamos a hacer, así que probablemente el jueves tenga algunas novedades para comentarles y ya como para ir definiendo todo el tema, ¿no? Nosotros prácticamente estamos llegando ya al final de los temas que tenemos que dar. Yo ahora me queda hablar un poco tenemos que ver el tema de estado de resultados, patrimonio neto, estado de evolución de patrimonio neto, estado de resultados y algo de estado de flujo de efectivo. Y con eso prácticamente estaríamos terminando un poco toda esta parte. Así que yo estimo que ya probablemente la semana próxima vamos a estar mm, ya en tema, digamos, con todo, ¿no? Así que yo creo que ya ahí vamos seguramente a haber finalizado ya con todos los temas. Con lo cual, este, después empezaremos a hacer algún tipo de repaso. La idea es un poquito que si es necesario se va repasando para que ustedes este, podamos refrescar todos los temas y bueno, y en función de lo que se vaya a tomar también vamos a orientar el repaso para que también les sirva a modo de lo que se vaya a tomar como examen. Bueno, em, desde más detalles decirles, si tienen alguna duda, alguna pregunta, hasta donde yo pueda responder, no tengo ningún problema en responder. Bueno, eh, vamos entonces a dar comienzo a la clase de hoy y vamos a hablar un poquito, vamos a continuar con el tema de exposición de estados contables y vamos a refrescar un poquito la última pantalla de la clase anterior, donde habíamos hablado del patrimonio neto. Bueno, el patrimonio neto, habíamos dicho, es uno de los 4 estados básicos que tenemos y habíamos visto el estado de situación patrimonial y ahora estábamos en el patrimonio neto. Y habíamos dicho que el patrimonio neto constaba de dos grandes partes. Una era lo que formaban los aportes de los propietarios y la otra parte estaba dada por los resultados acumulados. De esta manera, claro, el aporte de los propietarios, habíamos dicho, que estaba formado por todos aquellos eh, eh, este, ingresos de dinero que realizan los mismos socios o accionistas, ¿no? O sea, que son, digamos, los dueños de la empresa los que en realidad terminan financiando parte de los activos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros comenzamos a hablar de la financiación del activo, la financiación de la inversión total, decíamos que, bueno, que nosotros partíamos de una premisa que teníamos una necesidad de hacer frente a determinados
negocios, y para eso necesitábamos contar con una cantidad de activos, con una cantidad, realizar una inversión total que permitiera, digamos, la consecución de ese objetivo. Y que digamos que no se frenara el desarrollo de la empresa. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros necesitábamos una cantidad de elementos, dineros, otros elementos materiales, etcétera, para poder hacer frente a toda la situación. Claro, cuando necesitábamos ese dinero, teníamos que realizar aportes para poder cubrir eso. Bueno, entonces los propietarios hacían sus aportes, ¿eh? A través de aporte de capital, etcétera, y con eso, digamos, hacer frente a lo que se necesitaba adquirir. Pero claro, por ahí no alcanzaba todo eso, porque no alcanzaba para cubrir todo, entonces teníamos que recurrir a la financiación de tercero, con lo cual aparecía el pasivo. Y entonces, ahora estamos analizando la parte de la inversión propia, o sea, la parte, digamos, del aporte de los propietarios, o, digamos, el aporte que realizan los propietarios para poder llevar a cabo el negocio. Pero se acuerdan que cuando habíamos desarrollado aquel primer ejemplo, y llegaba un momento que también la empresa iba generando resultados y entonces esos resultados también formaban parte de lo que se había obtenido dentro de la actividad, con lo cual tanto el aporte como los propietarios, de los propietarios, como los resultados que quedaban acumulados en la empresa y que no se iban y que no se distribuían, iban a formar parte de ese patrimonio neto, con lo cual, de esa manera íbamos a tener, digamos, toda la parte que iba a estar, iba a constituir la parte del activo que iba a estar financiada por los propietarios, ya sea o porque aportaron dinero o ya sea porque la empresa tuvo utilidades y en lugar de retirarlas la dejaron adentro de la empresa. Entonces quedan siempre adentro de la empresa y por lo tanto forman parte de ese patrimonio neto. Ahora inmediatamente vamos a ver un poquito cómo queda eso, cómo se muestra. Pero entonces la idea es un poquito de ver que ese aporte de los propietarios, ¿por qué está formado? Entonces dijimos que estaba formado por capital suscripto, o sea, el capital que se suscribe cuando se da comienzo a una actividad, o sea, los propietarios se comprometen a hacer un aporte y ese aporte que hacen, bueno, es un capital que ponen dentro de la empresa y de alguna manera ese capital está dando fruto, ¿no es cierto? Y ese capital que aportan, digamos, se comprometen a aportarlo primero, y por ahí aportan una parte o no, pero ya, digamos, forma parte del capital de la empresa. O bien, si lo aportaron en su totalidad, por ejemplo, en dinero, estará la plata en la caja. Si le deben a la empresa porque aportaron una parte y otra parte la tienen que terminar de integrar, o sea, de integrar el dinero, bueno, estará como un crédito a cobrar de la empresa si es accionista, pero en definitiva, digamos, forma parte de ese activo de la empresa. Y si son bienes, bueno, serán los bienes que ingresaron a la empresa, qué sé yo, si alguien aporta un rodado o cualquier cosa, bueno, forma parte de ese capital. Bueno, pero digamos, en el patrimonio neto ya lo reflejamos, es un capital que está aportado por los propietarios. Eh, Como ajuste del capital siempre va a estar lo que es la reexpresión del capital, o sea, cualquier tipo o sea, en nuestras normas cuando tenemos que ajustar reexpresar el capital por el índice, por los índices inflacionarios, ahí estamos haciendo una reexpresión del capital. Esa reexpresión es lo que tenemos como ajuste del capital. Los aportes irrevocables. Los aportes irrevocables son aportes que se realizan en cualquier momento de la vida de la empresa, se pueden realizar, y tienen la característica de que todavía no son capital. O sea, por ejemplo, si nosotros formamos una empresa y en algún momento determinamos que esa empresa necesita algún tipo de aporte y hacemos un aporte adicional, pero todavía no legalmente no aumentamos el capital, ese aporte puede ser registrado como un aporte irrevocable, o sea, como un aporte que digamos, se va a transformar en capital en algún momento. ¿Cuándo? Cuando hagamos la emisión de acciones o cuando se modifique el contrato social y se pasen a cuotas sociales. O sea que, de alguna manera, es un aporte que todavía no forma parte del capital por una cuestión, digamos, legal, o sea, porque todavía no hicimos la reforma
necesaria para que ese aporte irrevocable pase acá al capital suscripto, pero ya es un aporte, o sea, no deja de ser un aporte, es decir, es un dinero que se aportó, pero que todavía no se reflejó en el capital suscripto, pero ya está dentro de la empresa, o sea que está dentro de la empresa, entró al activo, y si entró al activo, es una financiación propia, y si es una financiación propia, está dentro del patrimonio neto, o sea, la contrapartida de ese activo es un patrimonio neto. O sea que ese dinero ingresó y juega lo mismo que el capital, nada más que en lugar de estar formando parte del capital, todavía no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque todavía ese aporte legalmente no se hicieron no se cumplieron con las formalidades o no se hizo la, este, la debida inscripción de ese capital y bueno, todavía entonces está como aporte irrevocable, pero en algún momento se va a hacer esa o la emisión de acciones o la modificación del contrato y de alguna manera ese aporte irrevocable van a formar parte del capital. Pero bueno, pero en definitiva cumplen la misma función, es decir, todavía no están acá, pero en el capital, pero ya están formando parte del patrimonio neto de la empresa. Las primas de emisión son aquellos, también es un valor adicional que se abona cuando se adquieren, cuando alguien adquiere a lo mejor acciones, a veces están y a veces no, o sea, es un valor adicional que bueno, que forma parte también del patrimonio, es decir, una prima por la emisión de acciones, es decir, un mayor valor que se aportó por eso, bueno, y queda como una prima, o sea, no forma parte de la acción, pero forma parte, o sea, no va a formar parte del capital, pero sí forma parte es un aporte más que se hizo a la empresa. Bien, con respecto a los resultados acumulados, o sea, todo esto es un aporte de los propietarios, lo tenemos bien diferenciado. Esto es dinero que pusieron los propietarios, es decir, es dinero que ingresó a la empresa, desde afuera, lo trajeron los propietarios. Mientras que los resultados acumulados son resultados que se generaron por la actividad de la empresa, o sea, la empresa vendió, realizó, qué sé yo, actividades financieras, actividades comerciales, etcétera, 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 y bueno, y en función de eso obtuvo resultados. Esos resultados que obtuvo generaron que bueno, que se registraran y obviamente eh, esas utilidades que se realizaron forman parte del patrimonio de la empresa, ¿cierto? Y por supuesto que son del patrimonio neto, porque digamos, si yo tengo utilidades, ¿cómo se ven? Acuérdense que yo las voy a tener siempre, lo voy a tener visualizando que el activo versus el pasivo es lo que tiene la empresa. ¿Se acuerdan que cuando determinábamos un resultado y hablamos del capital a mantener, decíamos, bueno, si habíamos podido mantener el capital e incluso aumentarlo, habíamos tenido un resultado positivo y si hubiese sido al revés, el resultado hubiese sido negativo. Bueno, tanto sea positivo como negativo, ese resultado se va a ver reflejado al ser activo menos el pasivo, va a quedar reflejado en el patrimonio neto. ¿Pero dónde? Acá en aporte de los propietarios no, en otro sector que se va a llamar resultado acumulado. Entonces ahí van a quedar reflejados los resultados. ¿Dónde? Algunos, por cuestiones legales, no se van a distribuir, como por ejemplo las ganancias reservadas, que son las reservas legales. Dentro de ellas, las reservas legales. O sea, las reservas legales son reservas que van a quedar, digamos, son utilidades que no se van a distribuir, entonces se van a sacar de resultados no asignados y se van a pasar a la ganancia reservada. Ahora inmediatamente lo vamos a ver un poquito mejor reflejado en el estado de evolución, pero quiero comentar un poco el concepto. Y después tenemos otras reservas que también pueden ser reservas libres o reservas estatutarias o reservas que se deciden realizar independientemente de la reserva legal, que es una reserva que está obligada por ley. Hay otras reservas que se pueden llegar a concretar y bueno, y también son utilidades que no se distribuyen. O sea, las reservas son siempre eso. Después también tenemos algunos resultados diferidos que pueden ser algunos productos de algún tipo de revaluación o algo así que, digamos, son resultados que se van a quedar o de algún tipo de diferimiento en esos resultados que van a quedar, digamos, reflejados ahí en el patrimonio neto. Y finalmente,
los resultados no asignados, que son aquellos resultados que se generan en los distintos ejercicios que todavía no tienen ningún destino. Es decir, esos resultados, mientras no tengan ningún destino, son resultados que van a permanecer este, directamente como resultado no asignado. Es decir, todavía no tienen un fin que le haya destinado la asamblea o que se haya destinado en reunión de socios. Entonces, por ejemplo, cuando por ejemplo se obtienen las utilidades, bueno, se mandan ahí a resultados no asignados. Sean utilidades o sean pérdidas. Bueno, van a parar ahí a la bolsa de resultados no asignados. Después se decide qué hacer, si pasan a ser reservas, si se distribuyen, si se distribuyen en acciones, si se distribuyen en efectivo, si pasan ya, les digo, a hacer alguna reserva, o a veces en algún momento quedan todavía ahí porque todavía no se decide y bueno, y quedan ahí como resultado no asignado hasta que se termine de decidir qué se piensa hacer con ellos. Pero mientras tanto serían como una especie de reserva libre, porque queda ahí, o sea, no están reservados, pero tampoco se distribuyeron, no se hizo nada con ellos, entonces mientras tanto están formando parte del patrimonio neto. Por lo tanto, digamos, están ahí a disposición de la empresa. Bien. ¿Cómo es el estado de evolución del patrimonio neto? Bueno, el estado de evolución del patrimonio neto, si ustedes van a un balance, lo van a ver de esta manera. Yo se lo voy a mostrar un poquito acá. Esto no es para que memoricemos todo, sino para que entendamos el mecanismo. Yo quiero que se entienda el mecanismo del estado de evolución del patrimonio neto. O sea que el estado de evolución del patrimonio neto, digamos, de esta manera nos permita ver cómo opera dentro de la empresa y ustedes por lo menos tengan una idea de qué se trata. Les vuelvo a repetir, no pretendo que ustedes sean expertos en esto, sino que conozcan cómo opera, porque si ustedes tienen que mirar un balance y hacer algún tipo de diagnóstico, analizar algo, necesitan saber cómo está mostrada la información. Entonces, bueno, nosotros acá en este cuadro habíamos dicho aporte de los propietarios y resultado no acumulado. Y fíjense que acá yo tengo aporte de los propietarios y resultado acumulado. Lo tengo puesto de otra manera, pero está mostrada esa información así como la expliqué en ese cuadrito. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Los saldos al inicio, o sea, ¿cómo estaban los saldos en el momento de inicio? Acuérdense que este patrimonio neto inicial siempre es el del cierre del ejercicio anterior, o sea que si yo estoy hablando de un balance que cerró, por ejemplo, el 31 de diciembre, yo sé que si tengo que cerrar un balance el 31 de diciembre de 2020, mi patrimonio neto de inicio de este ejercicio, ¿cuál va a ser? El del 31 de diciembre de 2019. Entonces, yo voy a tomar como saldo al inicio del ejercicio los del 31 de diciembre de 2019, que va a estar como estaba en ese momento el capital social, o ajuste de capital, aporte irrevocable, prima de emisión, todo, y cuál era el total. Y bueno, y este sería mi patrimonio neto inicial. O sea, mi patrimonio neto inicial estaría reflejado en esta primera línea. Bien, entonces, acá yo voy a tener reflejado este patrimonio neto inicial y acuérdense, voy a reflotar aquel concepto de lo que era, bueno, antes quiero hacer una aclaración que se me estaba pasando. Fíjense que acá dice estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio anual finalizado o sea, acá no estamos hablando de un estado de situación patrimonial que dice está a una determinada fecha. ¿Se acuerdan que mostraba una información estática? Acá el estado de evolución del patrimonio neto es más dinámico. ¿Por qué? Porque está mostrando cómo evolucionó. O sea, está mostrando todo un proceso del año. O sea, acá ahora lo vamos a ver. Va mostrando todo un proceso del año. Entonces, digamos, es un estado más dinámico, es un estado que va mostrando información en forma dinámica, no la foto de un momento, sino que, digamos, la foto del último momento sería acá la del inicio y acá la de cierre, pero acá en el medio yo tengo un montón de modificaciones y de cosas que pasaron en el ejercicio y que acá las estoy mostrando, por eso se llama estado de evolución, porque está mostrando todos esos movimientos que se fueron dando durante todo el ejercicio. Bien,
vuelvo entonces a retomar lo que decía primero. Yo decía que teníamos los saldos al inicio del ejercicio y les recordaba que cuando habíamos hablado de capital a mantener, cuando hablábamos del capital a mantener, decíamos que el capital a mantener era el patrimonio neto inicial más los aportes menos los retiros y eso era lo que me terminaba dando el capital a mantener. Entonces, desde el punto de partida, y acuérdense que yo les había dicho también que el capital a mantener de un ejercicio era siempre el inicial, o sea, siempre estábamos en el que estaba al inicio. Y al inicio yo tenía este capital a mantener, este patrimonio neto que tengo acá. Pero este patrimonio neto que yo muestro acá es el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019. Por ejemplo, en nuestro caso, que estábamos hablando de que cerraba un ejercicio en diciembre. Entonces, si decimos, bueno, este era el patrimonio neto al inicio. Y bueno, pero ese patrimonio neto al inicio puede sufrir modificaciones que nada tienen que ver con los resultados del ejercicio al cierre. Entonces, claro, ese patrimonio neto inicial, si se ve modificado por algunos elementos que son producto de operaciones, pero que no tienen que ver con los resultados de la empresa, se puede ver modificado y entonces cuando yo mida el resultado y lo compare con el patrimonio neto de cierre, puede que esté metiendo dentro del resultado algún elemento que no sea resultado. Por ejemplo, un aporte. Si yo digo que un propietario aportó dinero, ¿qué pasa? Si aportó dinero a la empresa, en ese caso va a estar haciendo un aporte de dinero, va a entrar dinero a la empresa, y entonces nosotros vamos a ver que inmediatamente, si entra dinero, por ejemplo, en la caja, la contrapartida va a ser el patrimonio neto porque el aporte lo hizo un accionista o un socio. Ahora, si nosotros tenemos ese aporte, vamos a decir, se incrementó el patrimonio neto, pero no se incrementó porque ganó plata la empresa, se incrementó porque alguien vino y puso plata. O sea, porque un socio, un accionista puso dinero. Entonces eso no es un resultado. Si yo me voy para adelante, digo, se incrementó el patrimonio neto. Sí, pero no se incrementó. ¿Por qué? Porque la empresa ganó plata, no porque hay resultado de la empresa. Acuérdense que diferenciábamos lo que eran aportes de los propietarios y los resultados acumulados. No se incrementó por resultados, se incrementó por un aporte. Entonces, si se incrementó por un aporte, no son resultados. Por eso es que yo siempre tengo que tener bien diferenciado y bien depurada esa parte para determinar mi capital a mantener. Y si bien en el momento de partida yo tengo como capital a mantener estos saldos al inicio del ejercicio de mi patrimonio neto, bueno, si hay modificaciones que no tienen que ver con los resultados, las tengo que tener en cuenta para tener determinado bien mi capital a mantener. Esto es más, más apunto mucho acá al concepto y a que tengamos en claro, se la estoy enganchando con el concepto de capital a mantener. ¿Para qué? Para que sepamos muy bien qué estamos mostrando en el patrimonio neto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de la determinación de los resultados, yo le hice mucho hincapié en el capital a mantener? Y bueno, lo que pretendo es que ahora, viendo ya cómo se expone, veamos claramente dónde está puesto ese capital a mantener. Bien, o sea, entonces, por ejemplo, ¿y qué fue lo que pudo pasar durante el ejercicio? Bueno, por ejemplo, vamos al primer renglón que sigue. Dice, suscripción de acciones. ¿Qué pasó acá? Y bueno, acá resulta que la empresa decidió emitir más acciones. Y si decidió emitir, por ejemplo, acciones, esto produce un aumento del capital social. ¿Por qué? Porque emitir acciones significa que la empresa está aumentando su capital, está aumentando los pesos de su capital y dice, y a cambio emite acciones. O si fuera una SRL, en lugar de acciones habría cuotas sociales, pero es lo mismo. O sea, en definitiva cumplen la misma función. Una u otra tienen distinta denominación, pero cumplen una función, al efecto del análisis que estamos haciendo, sería el mismo caso. Entonces, bueno, esas acciones pasarían a formar parte del capital social. Entonces se aumentaría el capital. Y fíjense que no hay ningún movimiento en otra de las columnas. O sea, no es que pasó de una columna acá, de otro lugar acá. No, vino de afuera. Entonces cayó acá dentro del patrimonio neto, pero es una modificación de tipo cuantitativa. El movimiento es cuantitativo. Es un movimiento que viene dado de afuera. O sea, viene dinero aportado, y ese dinero va a engrosar el capital.
Por lo tanto, si yo quiero comparar mi patrimonio neto inicial con el que tengo al cierre, y ignoro que pasó esto, y estoy ignorando que esto pasó, o sea, no le doy importancia a este hecho, me voy a encontrar con que al final voy a tener más patrimonio neto, pero no porque se ganó plata, sino porque se aportó. Entonces yo, digamos, para determinar mi capital a mantener, esto lo tengo que tener en cuenta y tengo que modificar este patrimonio neto inicial para poder llegar a determinar cuál es mi capital a mantener. Son modificaciones que va teniendo el estado de evolución del patrimonio neto. Otro punto son los aportes irrevocables, que también yo les decía que cumplen la misma función. Es decir, perdón, acá, esto lo voy a modificar, acá yo le había puesto, me equivoqué, acá le puse la cruz va acá en aportes irrevocables. Así que eso se lo voy a modificar acá directamente. Vamos a hacer una cosa, denme un segundito y yo se los modifico ya porque esto acá no va. Lo voy a modificar ahora, así no tienen ningún tipo de duda, porque si no después no quiero que haya problemas con la interpretación de esto. Ahí yo me equivoqué en la cruz, la puse en el lugar equivocado. A veces por más que uno lo mira, después cuando lo estudiando me doy cuenta que por ahí yo se los voy a modificar acá. Ahí está modificado. Bien, o sea que el aporte irrevocable juega de la misma manera. ¿Lo ven? Juega de la misma manera, pero forma parte, digamos, de un dinero que ingresó también. Todavía no forma parte del capital, o sea, todavía no está como capital social, pero en algún momento puede pasar de acá a acá. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver inmediatamente en el paso siguiente. Pero esos aportes irrevocables, digamos, también son una modificación cuantitativa. ¿Por qué? Porque es dinero que ingresó a la empresa, pero que ingresó, digamos, por un motivo de que lo aportaron los socios. No es producto de ningún resultado. Por lo tanto, también eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de determinar cuál va a ser mi capital a mantener. ¿Cuál es mi capital a mantener? Bien. Y fíjense que en el renglón siguiente, yo estoy diciendo acá que se capitalizan los aportes irrevocables. Es decir, puede suceder también que en algún momento, así este dinero que ingresó acá, en algún momento se despase a formar parte del capital. Entonces lo saco de aportes irrevocables y lo mando a capital. ¿Por qué? Porque hice, digamos, todo el procedimiento para hacer la emisión de acciones o el aumento de capital social. Y entonces de alguna manera ese aporte que estaba acá como un aporte de los propietarios, pero que todavía no formaba parte del capital, ahora pasa a formar parte del capital, pero sale de acá, o sea, se resta de aporte irrevocable y pasa a formar parte de capitalización de aporte irrevocable. Por lo tanto, ese movimiento es cualitativo, o sea, no altera el patrimonio neto. Fíjense que yo acá en verde pinté los cuantitativos, ¿por qué? Porque tengo un solo lugar donde aparecen. ¿Por qué? Porque vienen de afuera. En cambio, en este caso no. En este caso hay una modificación, pero dentro del patrimonio neto, pero que no hace al total. O sea que en el total no pasa nada. El total no se modifica. Total, acá no se modifica. Acá, si queremos ser un poquito más pulcro, este total acá se va a modificar precisamente con un va a sufrir acá un cambio. Es decir, este total acá que nosotros tenemos se va a modificar de alguna manera. ¿Por qué? Porque acá este aporte va a impactar, en este caso, acá. O sea, acá, en este ejercicio, este va a ser cuantitativo porque va a impactar acá. Y también va a impactar también esto acá. O sea, en este caso también vamos a tener un impacto acá, una modificación. Acá lo van a ver también, que se va a modificar este total que tengo acá. ¿Ven?
este también va a sufrir acá una modificación. Acá. Aporte irrevocable, ¿por qué? Porque hay dos movimientos. Pero acá, en capitalización de aporte irrevocable, no va a pasar nada. Ahí no va a pasar absolutamente nada. Bien, entonces, yo por un lado voy a tener estas modificaciones que van a ser, sí, sí. Es que lo vas a saber porque vas a ver dónde van a estar pegando. O sea, vos vas a saber. Es importante, ¿por qué? Porque vos sabés si en este caso te está modificando el patrimonio neto o no. Porque cualquier variación cualitativa no modifica el capital a mantener. ¿Me entendés? O sea, vos, por ejemplo, si yo te digo, mira, vos tenés 100 pesos en un bolsillo y 200 pesos en el otro, y te digo, sacá los 100 pesos del bolsillo derecho y pasalo al izquierdo y juntalo con los otros 200. Bueno, en un bolsillo va a tener 0 y en otro va a tener 300, pero vos vas a seguir teniendo 300. Antes tenía 300, 200 en un lado y 100 en el otro. Y ahora vas a tener 100 en un solo bolsillo. Pero digamos, siempre va a tener 100 pesos, 300 pesos. Entonces, acá es lo mismo, o sea, si yo estoy pasando de aporte irrevocable a capitalización, a capital, digamos, lo que estoy haciendo es transferir de un lugar a otro, pero siempre dentro de este estado, o sea, que no lo toco el estado. O sea, el estado lo modifico internamente, pero no se modifica el total. En cambio, cuando yo suscribo acciones, estoy haciendo un aporte y ese aporte me modifica el total. Cuando hago un aporte irrevocable, estoy modificando el total. Cuando estoy transfiriendo de un lugar a otro, pero de acá, de acá adentro, no salgo de este ámbito, entonces directamente no se me modifica el patrimonio neto, por lo cual tampoco se me está modificando el capital a mantener. O sea, yo ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para determinar mi capital a mantener? Y que a mi patrimonio neto inicial tengo que tener en cuenta aquellos movimientos que son cuantitativos, o sea, aquellos movimientos que me modifican el patrimonio neto. Los que me lo modifican solamente en forma cualitativa, eso no los tengo en cuenta porque no me cambia el capital a mantener. ¿Me explico? ¿Sí? Ujú. Mira, yo por eso les doy este ejemplo, o sea, yo quiero que entiendan esto, no vamos a ahondar demasiado con estos temas porque no vamos a hacer una. Pero sí es necesario que ustedes sepan, o sea, por lo menos cuáles son los movimientos que van a ser, que son cualitativos o lo que son cuantitativos, porque ¿qué pasa? Yo acá les estoy mostrando por ejemplo, en este caso estoy mostrando esto, no va a haber otros movimientos distintos a estos que pueda haber. Puede haber alguno más, pero yo lo extracté nada más lo más importante. O sea, yo lo que quiero es que ustedes vean que algunos movimientos están incidiendo en el capital a mantener y otros no. Algunos positivamente y otros negativamente, pero no son todos los movimientos. Entonces son los movimientos que vamos a tener que tener en cuenta siempre, que son los que voy a tener que tener en cuenta para determinar mi capital a mantener. Acá más que nada estoy mostrando el estado de evolución del patrimonio neto y lo estoy empalmando con el concepto de capital a mantener que vimos en modelo, porque yo lo que quiero es que, digamos, veamos que todo se relaciona, que esto no es una cosa descolgada de lo otro, sino que acá estoy mostrando precisamente ese capital a mantener. Y si yo en algún momento, si ustedes en algún momento les tiran un balance y le dicen, mira, ¿qué pasó acá? Y bueno, lo que tenemos que saber es cómo leerlo. Y yo lo que pretendo es que sepan leerlo, no que sean expertos en todos los temas, sino que, digamos, sepan puntualmente cuáles son los que me modifican el patrimonio neto y los que no. Entonces, para eso sí es necesario que por lo menos esto lo tengan claro. ¿Mm? ¿Está? Bueno, em, bueno, ¿qué pasa? También puede suceder que dentro de la vida, dentro del ejercicio en que estamos analizando, o sea, eh, pasa que se produce la asamblea que habíamos hablado, y entonces dice, bueno, vamos a decidir qué hacemos con los resultados. Se reúnen los accionistas o los socios y dicen, bueno, che, ¿qué hacemos con el dinero, con los resultados? Sean positivos, negativos, etcétera. Supongamos que sean positivos. Bueno, ¿qué hacemos? Y lo tenemos acá en resultados no asignados. ¿Se acuerdan que yo les decía, los tenemos acá, resultados no acumulados? Pero ¿qué pasa? Bueno, los tenemos acá, resultados no asignados. ¿Qué hacemos?
Y mirá, tendríamos que aumentar la reserva legal porque por ley ahora tenemos que tener tanto. O sea, de acuerdo a los cálculos nos da que tenemos que tener, o sea, nosotros aumentamos el capital, entonces ahora tenemos que aumentar un poquito la reserva legal porque modificamos el capital. Fíjense que acá lo modificamos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a aumentar esa reserva legal. Vamos a sacar un pedacito de los resultados no asignados y lo vamos a mandar a reserva legal. Entonces estamos haciendo una modificación, pero que no me cambia el patrimonio neto. O sea, es simplemente un movimiento interno. Sigue, fíjense que hasta sigue siendo lo mismo. Mira, están dentro del resultado acumulado. Son resultados que acá no sabíamos qué hacer. O sea, todavía no habíamos decidido. Y acá ya lo decidimos. Van a reserva legal. O sea, son utilidades que no se van a distribuir. Y si no se van a distribuir, se quedan adentro del patrimonio neto. Y si se quedan adentro del patrimonio neto, cuantitativamente no lo modifica. O sea, no lo modifica. Si, por ejemplo, decidimos constituir otras reservas, también las sacamos de acá de resultado no asignado y las mandamos a reserva. Acá, bueno, también nos tendría que estar mandando esto a reserva legal. O sea que acá, ahí me equivoqué, lo pegué también en el mismo lugar. Así que bueno, eso lo tengo que sacar de acá de reserva legal y pasarlo. Después se los cambio. Así no perdemos tiempo ahora. Pero esta reserva legal, si no, bueno, a veces veo si se los puedo cambiar así mejor. Vamos a ver si ya se los modifico ahora para que no tengan problema después. Denme un segundito. Así se los voy cambiando acá. Un minuto que ya lo termino. Así queda bien. Bien. Ahí está. Bien. Les decía, yo acá tengo los dividendos en acciones que tengo acá. O sea, perdón, lo que mandé a reserva legal lo saqué de resultado no asignado, lo mandé a reserva legal. En otras reservas lo que hice es sacarlo de resultado no asignado y lo mandé a otras reservas. A otras reservas. También es cualitativo, no se movió del patrimonio neto. Y lo mismo me pasó con dividendos en acciones, es decir, saqué saqué resultados, pero lo mandé a acciones, o sea, los mandé a formar parte del capital. En definitiva, con esos resultados no hice más que dejarlo dentro del patrimonio neto, es más, los capitalicé, o sea que, digamos, es resultado que nunca más se van a distribuir porque tampoco los saqué de resultados no asignados y los volé de ahí y los pasé todo a dividendo en acciones, o sea que incrementamos el capital, decidimos capitalizar utilidades. Con lo cual, estas tres operaciones que estamos mostrando acá
son tres operaciones que son de carácter cualitativo. O sea, no van a modificar de ninguna manera el capital, el patrimonio neto de la empresa. Si, por ejemplo, si hay dividendos que los decido pagar en efectivo o en especie. ¿Pero por qué? Porque esos dividendos yo los voy a sacar a cada resultado no asignado y van a salir del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque yo para pagar un dividendo en efectivo o en especie, yo le tengo que dar algo que está en el activo. Les tengo que dar pesos, por ejemplo, que los tengo en el activo. Entonces, yo tengo que disminuir mi patrimonio neto, disminuyo el resultado no asignado y como contrapartida voy a disminuir el activo, con lo cual, digamos, queda reflejada y la disminución del patrimonio neto, pero ya no en forma cualitativa, no hay un cambio cualitativo, ahí hay un cambio cuantitativo, se disminuye el patrimonio neto. Y si lo diera en especie también le voy a dar algún activo y ese activo también va a salir de la empresa. O sea que, en definitiva, voy a tener una disminución de mi activo, con lo cual voy a ver que este patrimonio neto se va a ver modificado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos patrimonio neto inicial más aportes, como en este caso, aportes, suscripción de acciones, aporte irrevocable, menos retiro, por ejemplo, en este caso dividendos, cuando hablamos de retiro, ¿qué son? Y retiro de utilidades. Entonces, más aportes, menos retiro, me da el capital a mantener, que es lo que, digamos, tenemos que conservar para ver si ganamos o perdimos. O sea, cuando queremos ver si la empresa obtuvo un resultado positivo o negativo, ese capital a mantener, que lo tengo que comparar con el patrimonio neto al cierre, bueno, precisamente lo vamos a ver reflejado en el estado de evolución del patrimonio neto acá, en esta columna. Vamos a ver que en este ejercicio teníamos un patrimonio neto al inicio que estaba acá, lo modificamos porque hicimos aportes, se modificó porque se hicieron retiros y el capital a mantener modificado es el que tenemos que mantener, es el que tenemos que comparar con el patrimonio neto al cierre para ver si hay resultados positivos o negativos. Entonces, cuando hablábamos de capital a mantener, estábamos hablando siempre de esto. Yo acá lo vimos en su momento, se lo estoy refrescando ahora ya con el estado de evolución del patrimonio neto, directamente el que vamos a ver siempre expuesto en los estados contables. Bien, y fíjense que yo acá les puse con un círculo rojo, con un óvalo acá, bueno, rojo, donde le estoy mostrando la ganancia o pérdida del ejercicio. ¿Por qué? Porque esta ganancia o pérdida del ejercicio va a surgir por diferencia entre el capital a mantener, que es lo que yo tengo que, digamos, el capital inicial modificado. Acuérdense que capital a mantener era un concepto más amplio, hablaba, o sea, era el patrimonio neto que tenemos que mantener, porque en realidad no es el capital, solamente el capital social, no se circunscribe al capital social, sino a todo el patrimonio neto. Entonces, patrimonio neto inicial más aporte menos retiro, ese es mi capital a mantener. ¿Y lo comparo con qué? Con el patrimonio neto al cierre. ¿Cuál va a ser el patrimonio neto al cierre? Y los activos y pasivos al cierre, evaluados de acuerdo al modelo que estemos trabajando. En este caso, bueno, será con las normas contables vigentes. Y entonces vamos a tener que nuestro activo al cierre menos los pasivos al cierre va a ser nuestro patrimonio neto al cierre. Este patrimonio neto al cierre lo comparo con mi capital a mantener y ahí determino si el capital a mantener aumentó para llegar, tuvo que aumentar para llegar al saldo al patrimonio neto al cierre, entonces habré tenido una ganancia. Y si este capital a mantener disminuyó, habré tenido una pérdida. Pero fíjense que estoy limpiando el patrimonio neto inicial de todo esto. ¿Por qué? Porque si yo hubiese comparado este patrimonio neto inicial directamente con el de cierre, hubiese metido en resultado todo esto que está acá, que nada tiene que ver con los resultados. ¿Por qué? Porque hubiese metido como ganancia aportes de los propietarios que no son ganancias, porque son aportes. Y los retiros me hubiesen quedado como neteados, como pérdida, cuando en realidad no son eso. Entonces por eso lo determiné primero, hice toda esta modificación, primero mostré esta evolución, porque aparte cronológicamente se dio así también en el tiempo, y al final muestro la ganancia del ejercicio. Entonces muestro la ganancia del ejercicio y ahí veo, digamos, si mantuve o no mantuve ese capital a mantener. Así un poquitito está operando este estado de evolución del patrimonio neto. Quisiera que por ahí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me digan para que yo lo aclare.
claro? ¿Se entendió bien? Sí, sí. Si yo tengo un saldo de 100, yo al inicio tengo 100, o 1000 me dijiste. Sí, y al final tengo 900, yo tengo una pérdida de 100. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vos tenías 900 al inicio y te llevaste 100, retiraste 100? Entonces te quedaron 900. Y al final tenés 900, no ganaste ni perdiste. ¿Me explico? ¿Eh? Ahora, si vos tenías 1000 y aportaste 1000 más, al final mínimamente tendrías que tener 2000. Ahora, si al final tenés 1500, perdiste 500. ¿Por qué? Porque vos tenías 1000 al principio, aportaste 1000 más y al final tenés 1500. Entonces, perdiste 500. En el camino, en las operaciones que hiciste, perdiste 500. Por un motivo o por otro, pero perdiste 500. ¿Mm? Por los resultados que sean, por resultados de intercambio, por resultados inflacionarios o por resultados de tenencia, pero por algún, o por una combinación de todos esos resultados, bueno, pero digamos, perdiste 500. ¿Mm? O sea, vos estás comparando, pero ahora si vos, por ejemplo, decís, mira, yo acá empecé con 1000 y acá terminé con 1500, vos decís, ah, gané 500. Pero si estamos diciendo que aportaste 1000 en el camino, vos tenías 1000 más 1000, 2000, en realidad perdiste 500, no ganaste 500. ¿Mm? ¿Se entiende? Eso, a eso apunto. Entonces, bueno, digamos, esta primera parte del estado de evolución del patrimonio neto, donde vos vas trabajando esos resultados, esos movimientos, esos saldos iniciales, vas modificando esos saldos iniciales. ¿Por qué? Porque pasaron cosas. Puede ser que no haya pasado nada, puede ser que no haya habido suscripción de acciones, que no haya habido aporte irrevocable y que no haya habido ninguna distribución de utilidades. Entonces, a lo mejor el patrimonio neto inicial es el capital a mantener. ¿Está? O sea, esto no es que sí o sí pasó, tiene que pasar. Puede que no pase, ninguna de estas. O sea, que a lo mejor haya habido algún movimiento interno acá, pero que, digamos, no haya habido ni aportes ni retiro. Entonces, bueno, en su caso será patrimonio neto inicial más aporte cero menos retiro cero, y me dará que el capital a mantener es el patrimonio neto inicial. Sigue siendo el patrimonio neto inicial porque no sufrió ninguna modificación. Pero yo lo que sí tengo que hacer es contemplar esas modificaciones para ver cuál es mi capital a mantener. Esto, digamos, capital a mantener, esto en la exposición no se pone capital a mantener, digamos, se totaliza acá, tenés un total, o sea, tenés, digamos, tenés todo corrido, tenés todos estos movimientos, después tenés la ganancia del ejercicio, pérdida del ejercicio y el saldo al cierre. Digamos, yo acá le injerté esta parte de capital a mantener para que ustedes, digamos, comprendan el concepto, porque acá lo que nos interesa fundamentalmente es que también tengan claro el concepto, ¿no es cierto? O sea, que ustedes vean eso, o sea, que se vea bien conceptualmente de qué estamos hablando. ¿Mm? Por eso le metí esta línea acá que dice capital a mantener. Ustedes cuando vean una exposición no lo van a ver así como que no dice acá capital a mantener. Esto lo agregué yo, por eso lo puse en verde, lo agregué ahí para que se note, pero es algo que está, digamos, metido ahí dentro. Si ustedes van a la resolución técnica 9, van a ver ahí un modelo de patrimonio neto y no va a estar esa línea de capital a mantener. Pero digamos, pero el capital a mantener está ahí. Yo lo que quiero que vean cuál es. ¿Mm? ¿Está? Yo quiero que se vea cuál es. ¿Me escuchan? Porque no sé, se me había silenciado. ¿Me escucharon lo que dije o se cortó? ¿No se escuchó? Ah, no, les decía que, yo acá no sé por qué se cortó. Yo les decía que acá, en el estado de evolución de patrimonio neto, ustedes no van a ver una línea que diga capital a mantener. Si ustedes van a la resolución técnica 9 y toman cualquier modelo ahí que tienen el modelito ahí que tienen de patrimonio neto, de estado de evolución de patrimonio neto, esta línea no va a estar, no dice capital a mantener. Está todo esto menos esta línea que es capital a mantener. Yo lo que le estoy diciendo es que, ¿cuál es el capital a mantener acá?
O sea, todo esto sí va a estar. Entonces, ustedes van a ver todos estos movimientos. Y digamos, va a ser patrimonio neto inicial, más aporte, menos retiro. Después no está este subtotal acá así como capital a mantener. Pero digamos, yo lo que le estoy mostrando acá es cuál es el capital a mantener. Para que ustedes lo ubiquen cuando vayan ahí y digan, bueno, todos estos conceptos forman parte de mi capital a mantener. Y después lo comparo con el patrimonio neto del cierre y ahí tengo la utilidad del ejercicio. Todo lo demás está, esta línea no la van a ver así como capital a mantener. Pero digamos, está porque está todo esto. Todos estos conceptos van a estar ahí. Van a estar metidos ahí en el estado de evolución del patrimonio neto. Y ustedes ahí van a poder visualizar dónde está el capital a mantener. Yo acá se lo estoy marcando para que ustedes lo interpreten, nada más. Si ustedes van a la resolución técnica 9 y miran ahí nomás el estado de evolución del patrimonio neto, lo van a ver exactamente igual, nada más que no les va a decir, che, acá está el capital a mantener. Se lo estoy diciendo yo, se lo estoy marcando para que ustedes lo vean, lo tengan claro. ¿De dónde sale ese concepto de capital a mantener? ¿Dónde lo muestro yo ese capital a mantener? Bueno, ahí lo estoy mostrando. O sea, si ustedes toman cualquier estado de evolución del patrimonio neto, el capital a mantener lo van a tener muy claro con todos los elementos que tienen ahí. O sea, porque van a tener el saldo al inicio, si hay aportes, si hay retiros, y ustedes mismos van a saber cuál es el capital a mantener. Entonces después van a decir, bueno, hay un resultado positivo o negativo y llegó a este patrimonio neto al cierre, pero en realidad ese resultado positivo o negativo está saliendo por diferencia patrimonial de lo que tenía modificado contra lo que tengo ahora al cierre. Eso es un poquito la interpretación que tenemos que tener del estado de evolución del patrimonio, de lo que estamos mostrando en ese estado de evolución del patrimonio neto. No sé si ahí quedó claro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna otra cosa? ¿Quedó? ¿Sigo? Bueno, todos lo tienen claro. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, entonces sigo. Ya, digamos, dejamos ahora estado de evolución del patrimonio neto. Vamos a pasar al estado siguiente, al otro estado básico, que es el estado de resultados. El estado de resultados. Bueno, ¿ustedes cómo van a ver un estado de resultados en la resolución? Bueno, ahí lo van a ver en la RT9 si ustedes entran y miran un estado de resultados. Yo acá bajé, mostré un estado de resultados de la RT9, si van a la RT11 también tiene algunas diferencias porque también es, digamos, el de exposición para las entidades que no persiguen fines de lucro, pero cambian algunas denominaciones que yo les había dicho, pero en definitiva la estructura es parecida a esto. Entonces acá estamos hablando de estado de resultados. El estado de resultados habíamos dicho que es un estado dinámico también y que muestra información económica. A diferencia, o sea, el estado de evolución del patrimonio neto estaba mostrando una información de naturaleza financiera, estaba mostrando una información, era un estado también dinámico. Bueno, el estado de resultados muestra información de naturaleza económica. Económica, porque estamos hablando de resultados. Acá trabajamos por lo devengado. Entonces, estos resultados están mostrando una información de tipo económica. Acá lo estoy mostrando así muy grande, después lo voy a mostrar seccionado para que veamos cada uno de los componentes del estado de resultados. Simplemente quiero ir mostrar un poquito así en general qué es lo que tiene. Bueno, entonces, este estado de resultado está mostrando información, dijimos, de naturaleza económica y es dinámico. ¿Por qué? Porque fíjense que también dice por el ejercicio anual finalizado en tal fecha. Fíjense que es por un periodo. O sea que cuando me muestra, por ejemplo, las ventas, no me muestra las ventas, no son ventas al cierre, son ventas de un periodo. Cuando yo, por ejemplo, en el estado de situación patrimonial muestro el saldo de caja, muestro el saldo de caja al cierre. O sea, digo, esta plata está en la caja al cierre. No digo, este es el saldo de caja de un periodo.
porque todos los días fue cambiando ese saldo de caja. Entonces, no estoy mostrando el saldo de caja de un periodo, estoy mostrando el saldo de caja al cierre, si lo que hay al cierre, a una determinada fecha. En cambio, acá yo estoy diciendo estas son las ventas que ocurrieron durante todo el ejercicio. O sea, no es que no son de un día a una fecha, sino que son de todo un ejercicio, de un periodo. Por eso, en este caso, hicimos por todo este ejercicio. Bien. Entonces, vamos a analizar un poquito qué es lo que tiene este estado de resultado. Entonces, este estado de resultado precisamente muestra si la empresa ganó o perdió. O sea, muestra en realidad. Nosotros en el estado de evolución de patrimonio neto decíamos cuál había sido el resultado por diferencia patrimonial. Y acá, en el estado de resultado, estaríamos explicando todos los conceptos que intervinieron en ese resultado. O sea, cuando yo digo acá al final ganancia o pérdida del ejercicio, este total que tengo acá es el mismo que yo tengo acá, ganancia o pérdida del ejercicio en el estado de evolución de patrimonio neto. Este total este valor que yo tengo acá, lo muestro así todo abierto, donde en el estado de resultado. Entonces yo acá voy a tener todos los distintos conceptos y al final voy a tener ese resultado del ejercicio, ganancia o pérdida, donde voy a mostrar cuál es el resultado de todo el ejercicio, o sea, en qué se ganó y en qué se perdió, o sea, cuáles fueron los principales conceptos por los cuales se obtuvieron esos resultados. Si ustedes van al modelo que van a ver acá, fíjense que les va a decir el resultado de las operaciones que continúan y las que discontinúan. ¿Eso por qué es? Eso es una apertura que se hace, o sea, que sugiere la resolución. ¿Por qué caso? Porque, por ejemplo, si yo tengo una actividad que no la voy a continuar, cuando yo tenga que hacer comparativos con el ejercicio anterior y todo, yo voy a estar poniendo, por ejemplo, si en el ejercicio anterior tenía una actividad que ya en este ejercicio no la tengo, acá estaría poniendo una cifra que contiene una actividad que acá ya no está. Entonces, esa actividad la mando a otro lugar, la pongo en las que discontinuaron, o sea, la saco de acá y la pongo acá abajo, en otra parte. Entonces, esta no importa si acá no tengo nada, porque en realidad es la realidad. O sea, esta actividad acá es cero porque acá ya no la seguí. O sea, la tuve en este ejercicio y acá la discontinué. En cambio, acá estoy dejando lo que continúa, ¿por qué? Porque de esa manera yo hago comparativo cada uno de los momentos. O sea, yo digo, el ejercicio anterior me va a hacer comparativo con este. ¿Por qué? Porque la parte que no continúo en este ejercicio la puse aparte, la saqué. La saqué de este lote y la pasé acá. Entonces, de alguna manera, estoy sacando de esta parte lo que no continúa. De esa manera yo puedo hacer comparativo mi balance. Permito que puedo analizar, porque si no, no puedo analizar. Si yo tengo algo que ya no está más y que ahora que lo saqué y que acá lo tenía, estoy comparando peras con manzanas. O sea, no estoy comparando lo mismo. Entonces, a ese efecto, digamos, se segrega eso. Pero esto no es una cosa que es frecuente, o sea, por eso tampoco me voy a detener tanto a explicarlo. Simplemente les explico qué es cuando continúa y discontinúa. Si lo mismo que está acá, nada más que lo estoy sacando, estoy poniendo acá los resultados de esas operaciones que discontinúan. Y acá dejo todo lo que, digamos, todo lo que continúa. Normalmente esta parte, si no hay una situación así puntual, que se escinda un negocio, que se deje de hacer alguna actividad, por supuesto que es significativo, ¿no es cierto? Tiene que ser, por ejemplo, qué sé yo, si una empresa, esto es porque supongamos que una empresa tiene, no sé, fabricación, o sea, produce un producto y además tiene distribución. Y entonces a partir de un ejercicio dice, bueno, a partir de este ejercicio que viene, yo ya no voy a tener más distribución, sino que lo va a hacer una empresa distinta. ¿Mm? Sea propia, no sea propia, sea una empresa controlada por nosotros o no, o sea, pertenezca a los mismos dueños, no importa, pero va a ser una empresa independiente la que va a hacer la distribución o la comercialización. Por ejemplo, yo voy a fabricar, antes fabricaba y le vendía a todos los distribuidores de mi producto. Y ahora no, ahora se lo vendo a una única empresa y esa empresa se va a encargar de venderle a todos los distribuidores. Entonces, digamos, yo voy a tener una estructura de que yo tenía va a pasar a otra empresa o no la voy a tener más porque ni siquiera va a ser mi empresa, o sea, una empresa aparte. Entonces, bueno, digamos, esa actividad ya no va a continuar, entonces no la voy, no,
no tiene sentido que yo compare un ejercicio con otro porque hay cosas que no van a estar más. No voy a tener los mismos gastos, los mismos sueldos, o sea, no voy a tener la misma estructura. Entonces, cuando compare, voy a comparar algo que no tiene nada que ver. Por eso es que lo estaría segregando. Ese es el sentido de separar las operaciones que continúan de las que discontinúan. O sea, sacar, digamos, sacar, mejor dicho, de las que continúan aquellas que no van a continuar. Es eso. Simplemente eso. Bien, entonces vamos a ver un poquito la primera parte acá del estado de resultados. Pero vuelvo a repetirles, esto digamos es algo que no es frecuente, no es que lo van a ver a cada rato en cualquier estado contable. Lo podrán ver en algunos, pero en general esto no va a estar. Siempre vamos a estar digamos, va a ser una estructura parecida a esta primera parte. Entonces, primero vamos a analizar lo que son las ventas netas de bienes y servicios. O sea, digamos, la ventas netas, el costo y la ganancia o pérdida bruta. Esta primera parte, este primer pedacito del estado de resultados. Muy bien. Entonces vamos a entrar y vamos a ver cómo está estructurado ese estado de resultados. Entonces, en esta primera parte, cuando decimos ventas netas de bienes y servicios, se refiere a los ingresos de las actividades. Y esos ingresos que son por la venta de bienes o servicios. Por la venta de bienes o servicios. Esa venta, decimos ventas netas de bienes y servicios, ventas netas de bienes y servicios. ¿Y por qué? Porque esas ventas se exponen netas de devoluciones y bonificaciones. Los reintegros y desgravaciones que dependan de las ventas o lo que dependen de ellas y el costo que se le asigna a cada uno de estos elementos, a menos que sea imposible, en cuyo caso debe exponerse después del costo de lo vendido, pero integrando el resultado bruto. Básicamente, acá lo que estamos diciendo es que las ventas las vamos a exponer netas de devolución y bonificación. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una venta que yo realizo, por ejemplo, de un determinado bien, y ese bien tiene bonificaciones, yo hago descuentos por alguna bonificación dentro de... Las bonificaciones generalmente van dentro de la factura, o sea que yo por ahí puedo hacer algún tipo de bonificación en el momento. Entonces esa bonificación no va a formar parte de mi venta porque la estoy segregando, estoy sacando de mis ingresos, o sea que en definitiva van a ser menos ingresos, por eso siempre la voy a exponer neta de esas deducciones que voy a tener, ¿no es cierto? Y los mismos que si, por ejemplo, si yo tengo reintegros y desgravaciones, por ejemplo, supongamos que yo tengo algún reintegro por exportaciones o algo así, en definitiva eso forma parte de mi venta, porque si yo, por ejemplo, hago una exportación y a mí me reintegran algo por exportar, yo tengo un reintegro, un beneficio más por la exportación, es como si tengo un mayor precio. O sea, cuando el Estado me hace un reintegro, porque es como un premio por exportar, bueno, en ese premio por exportar, ese porcentaje que me da el Estado por haber exportado, por permitir que entren dólares al país, bueno, de esa manera yo estoy, lo que estoy haciendo es, digamos, obtener un mayor precio por el bien que vendo. O sea, yo lo vendo a 100, pero a mí el Estado me da un reintegro de 5 pesos. Entonces yo en realidad no lo vendo a 100, lo vendo a 105. O sea, mi precio en definitiva termina siendo 105, o sea, mi valor de venta va a terminar siendo eso. Lo mismo que si hay alguna desgravación o algo que dependa de ventas y yo lo puedo, digamos, lo puedo apropiar bien a la venta, entonces lo voy a deducir directamente del ingreso por la venta de bienes y servicios. Bien, entonces ese va a ser mi total de ventas netas. ¿Qué pasa? Yo esas ventas, acá en el primer cuerpo, digo, a esas ventas le voy a detraer el costo de esa venta, de ventas. Y acá, cuando digo costo de las ventas, estoy hablando de costo de venta de bienes o servicios, porque acuérdense que yo puedo vender bienes o puedo vender servicios también. O sea, yo puedo ser una empresa prestadora de servicios y lo que estoy vendiendo es la prestación de un servicio. ¿Qué sé yo? Si yo tengo servicio, no sé, de vigilancia, bueno, yo tengo personal que hace servicio de vigilancia, entonces cuando facturo no facturo un producto, lo que facturo es un servicio de vigilancia. Yo tengo un personal que va y hace vigilancia, cuida, ¿no es cierto? Hace seguridad. Bien, entonces ahí estoy facturando un servicio, servicio de cualquier tipo. Bien, y a veces puedo hacerlo conjuntamente, o sea, puedo facturar también tanto bienes como servicios, o sea, puedo tener las dos cosas, o sea, puedo hacer un servicio
de venta de bienes y además, no sé, de mantenimiento o algún tipo de... Si yo a lo mejor vendo algún tipo de maquinaria o algo así, a lo mejor puedo ir y hacer también mantenimiento, de vender también el servicio de mantenimiento y decir, bueno, cada tanto voy y hago cambio de repuesto, le hago un mantenimiento a la maquinaria para que la empresa la tenga en condiciones a lo mejor y se lo ofrezco yo como fabricante que por ahí sé los problemas que puede tener y que a lo mejor digamos, doy en la tecla enseguida del problema que tiene o qué cosas tengo, qué repuestos tengo que cambiar para que la máquina siga funcionando bien. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor puedo vender también un servicio de mantenimiento o algo así. Bueno, esos son servicios que pueden ir, digamos, de la mano también con la venta de bienes. O sea, yo puedo hacer las dos cosas. ¿Mm? Bien, entonces, después, ¿qué voy a deducir de eso? Voy a deducir el costo de lo que vendí, o sea, el costo de los bienes o el costo de los servicios. Bueno, cuando yo digo que tengo el ingreso de las actividades o ventas menos costo, lo que voy a obtener ahí es el resultado bruto. Ganancia o pérdida bruta, fíjense acá, ganancia o pérdida bruta. Bien, yo acá lo llamo resultado bruto digamos, para definir, digamos, puede ser tanto ganancia como pérdida, resultado. ¿Eh? Bueno, entonces el resultado bruto es precisamente la diferencia entre los ingresos por ventas de bienes o servicios menos el costo de esa venta de bienes o servicios. Ese costo que tengo por la venta de esos bienes y servicios. Eso me da el resultado bruto, medido en pesos. O sea, cuando yo saco acá la diferencia, digo, estos son pesos. Venta menos costo y acá me da pesos. Bien, cuando yo, por ejemplo, ese resultado bruto lo determino como un porcentaje de la venta, o sea, yo digo, si yo tengo acá una venta de 1000 pesos y el costo es de 800, mi resultado bruto es de 200. O sea que yo puedo decir que mi resultado bruto es 200 sobre una venta de 1000. Si yo hago 200 sobre 1000, yo tengo que es el 20%. Entonces digo, si yo digo que mi resultado bruto es del 20%, lo que estoy diciendo es que mi resultado bruto es un 20% de la venta. O sea que es un porcentaje de la venta. Entonces, cuando yo lo muestro, yo digo que el 20%, que tal porcentaje de la venta es mi resultado bruto, lo que estoy haciendo es mostrar cuál es mi margen bruto. Estoy diciendo, cuando yo hablo de margen bruto, estoy diciendo de el porcentaje del resultado bruto sobre la venta. Eso es para que estemos familiarizados que cuando nosotros hablamos de resultado bruto estamos hablando de pesos y cuando hablamos de margen bruto estamos hablando de porcentajes. O sea, si yo por ejemplo les digo, mire, de una venta yo tengo el 10% de margen bruto, lo que estoy diciendo es que a cualquier cosa, a lo que yo vendo, me queda como resultado bruto el 10%. O sea que si yo vendo por 50.000 pesos me van a quedar el 10%, 5.000, como resultado bruto. O sea, en esta primera línea acá, ahí, en esa ganancia bruta, entonces si yo la defino como un porcentaje de la venta, lo que estoy hablando es de margen bruto. Bien. Si ustedes cualquier duda que tengan, me interrumpen y me preguntan. Yo creo que eh, son temas más o menos simples, pero cualquier duda que tengan, aunque parezca una duda chiquita, una tontería, me lo preguntan. Me lo preguntan porque por ahí no es a veces poco importante. A veces parece que es algo, que es algo que no haría falta aclararlo, pero por ahí si tienen alguna duda, plantéenla. Plantéenla porque por ahí a veces es importante. Bueno, sí. Ah, no. Pero yo, por ejemplo, pero no, pero cuando vos analizás, por ejemplo, y te dicen, bueno, ¿cuál es el margen bruto? Es digamos, el porcentaje de resultado bruto sobre la venta. ¿Mm? Porque vos, por ejemplo, después cuando ahora vean toda la parte de análisis, uno de los análisis que vos vas a hacer es precisamente
Una de las cosas que vas a ver, por ejemplo, son los porcentajes del margen bruto. O sea, cuando haces un análisis vertical y vos decís, bueno, pones un estado de resultado, por ejemplo, como este acá, y vos decís, bueno, a ver, ¿cuánto representa cada uno de estos rubros sobre la venta? Por ejemplo, vos podés decir, bueno, cada uno de estos rubros, ¿cuántos son los gastos de comercialización sobre la venta? ¿Cuánto es el gasto de administración sobre la venta? ¿Cuál es el resultado bruto sobre la venta? Bueno, ahí esa partecita se va a llamar margen bruto. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, una cosa es hablar de margen y otra cosa es hablar de resultado. Resultado siempre hablamos en pesos y el margen siempre estamos hablando en porcentaje. ¿Mm? Eh, ¿Está? O sea, es para que por ahí cuando nosotros hablamos decimos, bueno, nos familiarizamos con esos términos porque son términos que se va a usar, se van a usar. ¿Mm? Bien. Eh, Les decía entonces que las ventas habíamos dicho que tenían y en el caso de los costos, bueno, de los bienes y servicios vendidos se van a medir de acuerdo con los valores corrientes del mes que se reconocen. O sea, nosotros en nuestras normas contables decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar el costo de venta? Ahí el costo de la mercadería vendida o de los bienes y servicios vendidos van a ser el costo de reposición al momento de cada venta. ¿Se acuérdense que en el modelo combinado nosotros por definición general iban a ser los costos de reposición al momento de cada venta, salvo que fueran aquellos bienes este, de mercado transparente que siempre íbamos a usar el BNR, pero son casos puntuales. Pero en general, digamos, cuando hablamos, así hablamos en general, va a ser siempre el costo de reposición al momento de la venta, ¿no? O sea, los valores de mercado al momento de la venta, pero siempre de ingreso del producto porque va a ser, estamos hablando de costo. Bueno, entonces acá tenemos los ingresos por venta, el costo, dijimos que tenemos el resultado bruto y si ese resultado bruto lo mostramos como un porcentaje de la venta, estamos hablando de margen bruto. Bien. Eh, Vamos ahora a pasar a esta parte del estado de resultados donde vamos a ver los distintos gastos que vamos a tener acá. Yo acá lo hice muy resumido en ese cuadrito, pero fíjense que ustedes acá, por ejemplo, tienen eh, gastos de comercialización, gastos de administración, resultados de inversión, etcétera. Bueno, cuando nosotros tenemos acá empalmo con lo que hicimos recién, nosotros acá terminamos en el resultado bruto. Ahora empalmo con ese resultado bruto y digo, si ese resultado bruto, yo después le sumo el resto de gastos que son operativos, son gastos de las operaciones, gastos de comercialización, gastos de administración, otros resultados, que son producto de qué? De todos aquellos gastos que se realizan en la actividad. O sea, cuando son gastos de comercialización acá, ¿qué es lo que tengo acá? Acá no lo estoy mostrando, digamos, detalladamente, pero después hay un anexo de gastos donde voy a poner específicamente que los principales conceptos que integran estos gastos, por ejemplo, de comercialización. Donde, ¿qué puedo tener? Bueno, lo principal que voy a tener van a ser sueldos, cargas sociales, honorarios, seguros, fletes, gastos de teléfono, gastos de otros servicios, cualquier otro gasto, o sea, voy a tener una serie de gastos que los voy a tener detallados, que generalmente son los que más se contemplan y se detallan, que incluso están este, también en la ley están detallados, o sea que son los que más se tienen que mostrar, y que son los que por ahí después se pueden agregar algunos si lo consideramos relevante, pero agregamos por línea cada uno de los gastos que tenemos y mostramos un cuadro con los gastos que tenemos de, por ejemplo, comercialización. Y del mismo modo lo hacemos con administración. O sea, por ejemplo, vamos a tener gastos por sueldo, cargas sociales, honorarios, gastos de teléfono, gastos de computación, gastos de papelería y útiles, etcétera, ¿cierto? Seguros, energía eléctrica o luz eléctrica, gas, agua, todo lo que, digamos, todos aquellos servicios que se utilizan o se distribuyen en la administración. O sea, yo, por ejemplo, voy a tener repartido dentro de una empresa cada sector qué consumo, qué gastos tiene. O sea, desde los sueldos que tiene, el personal con que cuenta ese sector, los sueldos que paga, los gastos que tenga por ese sector, y bueno,
y los iré separando de esa manera para tener diferenciado cuáles son los gastos de una cosa y de otra. Porque yo también de esa manera puedo diferenciar las distintas actividades que voy a tener, que hacen al conjunto de las operaciones, porque no es que están descolgadas, o sea, se complementa todo esto, pero digamos estamos dividiendo un poco los gastos. Entonces, a ese resultado bruto, que es bruto, ¿por qué? Porque todavía no le dedujimos todos estos gastos que forman parte de la operatoria de la empresa, o sea, forman parte de las operaciones. Entonces, bueno, una vez que le sacamos todos estos gastos, todos estos conceptos, entonces ahí sí llegamos al resultado de las operaciones. O sea, ya llegamos al resultado de las operaciones. Entonces acá, ahí ya estamos mostrando resultados puntuales de las operaciones. Entonces, acá, ¿qué nos estaría faltando ahora restar a esto? Bueno, a esto vamos a sumarle, a estos resultados de las operaciones, le vamos a sumar o restar, de acuerdo a si sean ganancias o pérdidas, ¿qué cosa? Resultado de inversiones permanentes en otros entes. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos resultados, nosotros tenemos una participación en otra empresa y esa empresa tiene, nos corresponde una utilidad de esa empresa a nosotros, bueno, esa utilidad la vamos a mostrar como dentro de estos otros resultados. No son de nuestras operaciones, por eso lo tenemos aparte, porque digamos, no son por las operaciones de la empresa, sino que es un resultado independiente de eso. Y del mismo modo, también vamos a mostrar en forma separada los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAN. O sea, acá, en estos resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAN, ¿qué vamos a poner? Acá se engloban generalmente todos los resultados financieros, como pueden ser los intereses, la diferencia de cambio, tanto positivas como negativas, los intereses positivos como negativos, el RECPAN positivo como negativo, o sea, el RECPAN por activos y por pasivos. Por supuesto que si, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando calculábamos los intereses reales, que decíamos, bueno, al interés nominal nosotros le aplicamos el RECPAN de esa parte? Bueno, si nosotros tenemos alguna forma de poder abrir bien esos conceptos y digamos, aquellos intereses que están generados por activos o por pasivos, poder calcular puntualmente del RECPAN que afectó a cada uno, podemos mostrar por cada uno de esos conceptos separadamente cómo, cuál es el resultado real. Si no, lo podemos mostrar en forma conjunta. Y por supuesto, esto acá no lo vamos a detallar acá en el estado de resultados, lo vamos a hacer en una nota. En una nota vamos a poner, por ejemplo, todos estos resultados financiero y por tenencia, ¿qué resultados se incluyen? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a poner las diferencias de cambio positiva y negativa. Si tenemos, ya les digo, algún interés al que lo podamos depurar del RECPAN, esa parte del RECPAN la vamos a poner con esos intereses y lo vamos a depurar. Y si no, lo pondremos, digamos, por separado, pondremos, digamos, por un lado los intereses y por otro lado el RECPAN, si es que no lo podemos compatibilizar. Pero si se puede abrir, siempre es conveniente exponerlo, digamos, así como obtuvimos nosotros nuestros resultados reales, bueno, eso lo tendríamos que exponer, pero eso lo ponemos en una nota. O sea, acá, digamos, ponemos todo junto, esos resultados. Entonces ya decimos, todos los intereses, todas las diferencias de cambio y los RECPAN que tenemos de activos y pasivos, bueno, todo eso lo vamos a englobar en esta línea de resultado financiero y por tenencia, incluyendo RECPAN. Bien. Después también vamos a encontrarnos con otros ingresos. ¿Por qué esto lo ponemos por separado? Bueno, porque esto no son, digamos, puntuales de las operaciones. Tienen otros ingredientes, o sea, generalmente son resultados que, sí, está bien, están dentro de la operatoria de la empresa, pero no forman parte. O sea, si yo quiero analizar las operaciones puntualmente, esto ya tiene que ver con financiación, con otra cosa. O sea, no es lo mismo que hablar de las operaciones puras. Por eso están separados, por eso lo vamos separando. Después tenemos otros ingresos y egresos. Y ahí, dentro de otros ingresos y egresos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todos aquellos ingresos que, por ejemplo, no van a formar parte de operatorias que se realizan con frecuencia. Por ejemplo, si yo vendo una máquina, o sea, un bien de uso, y por esa venta obtuve un resultado, ese resultado de bien de uso no lo voy a poner la venta
por ejemplo, dentro de acá, dentro de las ventas de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si yo la pongo acá dentro de las ventas de bienes y servicios, estaría metiendo algo que, por ejemplo, un año lo vendo y a lo mejor un año vendí una máquina, pero no todos los años vendo una máquina. Entonces, estoy metiendo cosas que me ensucian esta línea. Entonces, por eso la mando a otra línea donde estoy mostrando otros ingresos y egresos. O sea, son ingresos que no son, digamos, o sea, no son frecuentes. O si por ahí son frecuentes, son distintos. O sea, por ejemplo, que yo puedo vender a lo mejor extraordinario, no quiero usar extraordinario porque no es extraordinario. Excepcionalmente, a lo mejor una máquina que es cara, que a lo mejor la vendía a un buen precio, un año, pero no es que todos los años voy a vender máquinas, yo no vendo máquinas, yo eso lo hice a lo mejor una vez, vendí, a lo mejor otro año vendo otro bien de uso, pero a lo mejor ese bien de uso no tiene nada que ver en precio ni nada, es un bien de bajo precio. Entonces, qué sé yo, no hay este, una continuidad, o sea, no son las ventas normales de la empresa, las ventas que realiza el ente, sino que son, digamos, ventas esporádicas o resultados esporádicos que puedo obtener, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, o sea, por eso hablamos de otros ingresos y egresos, ¿no es cierto? Acá diferenciamos. Después en una nota vamos a aclarar cuáles son esos otros ingresos y cuáles son esos otros egresos, o sea, en una nota lo vamos a abrir un poquito este número para que tengamos por lo menos los principales conceptos que integran este número. O sea, acá vamos a poner un número, pero después en una nota lo vamos a aclarar eso. ¿No? Vamos a explicar qué es lo que integra esa línea. Les doy este ejemplo de bienes de uso, pero puede haber algún otro concepto de ingresos o egresos, ¿no es cierto? Qué sé yo, algún eh, algo que se recibió, por ejemplo, qué sé yo, recibimos algún tipo de, algún subsidio, alguna cosa que a lo mejor se recibe pero que no forma parte de la venta, entonces por ahí se reciben durante un tiempo, después se dejan de recibir, por ejemplo, que hay empresas a lo mejor que reciben subsidio, por ejemplo, de transporte o lo que sea, lo habrán escuchado más ahora en estos días que por ahí están hablando del tema de transporte, qué sé yo, y bueno, los problemas que están teniendo, bueno, que reciben subsidios del Estado, bueno, y esos subsidios por ahí, digamos, no forman parte de la venta, sino que son subsidios que van recibiendo para poder operar, pero no están formando parte de su venta, sino que son un dinero que reciben y bueno, que les sirve para su actividad, pero por ahí no están metidos dentro de las operaciones principales. Y bueno, qué sé yo, puede haber algún otro tipo de conceptos que este, integran estos otros ingresos y egresos. Bien. Finalmente tenemos el impuesto a las ganancias, o sea que, digamos, sí, sí, sí. A ver, cuando vos me decís el pago de una previsión, me estás diciendo, o sea, cuando yo hice acordate que el estado de resultados es un estado económico. ¿Cuándo registraste la previsión y pasó por el estado de resultados? ¿Cuando constituiste la previsión o cuando la pagás? Claro, entonces cuando vos la pagás, acá no va a estar. Vos acá vas a tener una previsión cuando la constituís. Entonces, por ejemplo, si vos, supongamos que vos tenés una previsión por créditos incobrables, la vas a tener cuando la registraste a lo mejor en gasto de comercialización. Por ahí en comercialización vas a tener una línea que van a ser incobrables. Y vas a registrar ahí los incobrables. Dentro de esa, de eso, dentro de tus gastos de comercialización vos tenés contemplado una previsión por eso. ¿Mm? Por ejemplo. ¿Eh? O qué sé yo, o una previsión por despido, y entonces a lo mejor la vas a prorratear entre lo que son los costos por la parte de producción, el despido por gente porque tenés personal en comercialización y otro poco lo tenés en administración, entonces bueno, vas a hacer, digamos, un popurrí, lo vas a repartir un poquito en esos rubros. ¿Mm? Pero cuando lo devengaste, no cuando lo pagás. Cuando lo pagás simplemente lo que estás haciendo es
vos tenés un pasivo constituido que por ahí, si corresponde que se pague, pasará a deuda cierta, o sea, lo sacás de un pasivo y lo pones ya como deuda y después pagás esa deuda, pero cuando pagás la deuda, digamos, no constituís una nueva previsión, o sea, no registraste un nuevo quebranto por eso. Salvo que esa previsión haya sido insuficiente y entonces agregues la diferencia en este ejercicio, en el momento que la pagás. Entonces ahí sí, digamos, la parte que no tenías constituida, esa sí va a ser un gasto de este periodo, pero la vas a ubicar donde corresponda. Depende de lo que sea, ¿no? ¿Mm? Si, por ejemplo, fue una previsión, porque a lo mejor supongamos que fue, y sigo un poquito, porque supongamos que esa previsión era por un juicio, era una previsión de pasivo, que era por un juicio que tenía con, qué sé yo, por un caso que no era ni laboral ni nada, era un juicio, qué sé yo, un juicio civil por cualquier otra cosa, por algo que pasó en la empresa, o sea, algún hecho que alguien te demandó a la empresa porque, qué sé yo, porque estaban haciendo algún tipo de, no sé, por ruido molesto, por lo que fuera, no sé. Y entonces, bueno, te surge que vos constituís una previsión de pasivo y después en algún momento lo tuviste que pagar, en ese caso, si a lo mejor no es ni un gasto de administración, ni de comercialización, ni nada, si bueno, la puedo poner en ese caso en otros ingresos y egresos cuando la constituyo y cuando también pago la diferencia si es que hay una parte que no me quedó constituida. Ojo, que también puede suceder que la constituiste de más y entonces a lo mejor después el juicio te sale menos, entonces recuperás. Entonces también puede ser no un egreso, sino un ingreso. O sea que en el momento ese que a lo mejor recuperás una parte, a lo mejor esa parte la recuperás como un ingreso. ¿Mm? Pero siempre que, digamos, se modifique ese monto que está previsionado, o sea, en más o en menos. O sea, siempre que lo modifique, bueno, puede ser que algo me caiga dentro del estado de resultado, pero siempre la previsión pasa por el estado de resultado en el momento que la constituyo. ¿Mm? En el momento que voy a pagar o en el momento, en otro momento, por ahí puede haber una diferencia que no está previsionada, que suele suceder, porque, digamos, vos cuando previsionás no estás previsionando con exactitud, tenés una aproximación. Entonces generalmente siempre la vas a tener que ajustar en el momento de que se ocurra el hecho, o digamos lo que vos tenés previsionado, o en el momento de la ocurrencia del hecho, vos vas a ajustar el valor que tenías previsionado. Y generalmente en ese momento, bueno, te va a tocar hacer algún retoque precisamente digamos, en la parte que corresponda, ¿no es cierto? Y ahí lo vas a mandar al rubro que corresponda, que si es de comercialización, si es otra cosa que a lo mejor no encaja en ningún lado, bueno, lo pondrás en otro ingreso y egreso. En ese caso. No sé si queda claro, si está claro para vos y para todos, ¿no? Sí, bueno, si alguien tiene alguna duda me dice. Bueno, finalmente, o sea, una vez que nosotros determinamos y ya tenemos todos los resultados, ¿qué nos queda? Nos queda determinar cuál es el impuesto a la ganancia, porque este, acá después tenemos que hacer el otro, digamos, del resultado que tenemos que aplicar el impuesto a las ganancias. Si tuviésemos un resultado positivo, obviamente tendríamos que detraer de ese resultado el impuesto a las ganancias. Y si fuera un resultado negativo, tendríamos que estar sumando ese impuesto porque en realidad sería como un quebranto que lo vamos a usar en ejercicio futuro. Entonces, bueno, tendríamos que sumarle ese impuesto porque en realidad jugaría a favor nuestro para el futuro. Acuérdense que en ganancias, bueno, los quebrantos se pueden tomar en próximos ejercicios, bueno, y eso es el tema. Finalmente, entonces, los resultados ordinarios que tenemos son los que, digamos, cuando llegamos al resultado de las operaciones y aplicamos y sumamos o restamos estos otros resultados, vamos a llegar a los resultados ordinarios. Bueno, y acá vamos a hacer un alto. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de resultados ordinarios. Y entonces a partir de ahí vamos a ver si hay algún tipo de resultado extraordinario.
algún resultado extraordinario. Acá estamos dividiendo, decimos antes del impuesto a la ganancia y después impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque estamos separando el impuesto a la ganancia de los resultados ordinarios y el impuesto a la ganancia por el pedacito que es extraordinario. O sea, si hubiera resultado extraordinario, dividiríamos el impuesto en un pedazo y un pedazo. Eso a los fines de exponerlo, ¿no es cierto? Calculamos y exponemos. ¿Qué son los resultados? Porque hasta acá hablamos de resultados ordinarios. ¿Qué son los resultados extraordinarios? Bueno, los resultados extraordinarios siempre se van a definir, o sea, mejor dicho, los resultados ordinarios siempre vamos a decir que son ordinarios todos aquellos que no son extraordinarios. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son los que no son extraordinarios? O sea, ¿cuáles son los extraordinarios, mejor dicho? Para decir, bueno, todos los demás son ordinarios. O sea que los ordinarios se van a definir por defecto. Es decir, los extraordinarios son los que podemos encuadrar perfectamente. Y los demás son todos ordinarios. Porque en realidad los extraordinarios son muy puntuales. Tienen características muy, pero muy puntuales. Vamos a ver cuáles son los resultados extraordinarios. O sea, no son los infrecuentes solamente. Vamos a ver qué son los resultados extraordinarios. Entonces, resultados extraordinarios los consideramos extraordinarios a los atípicos y excepcionales. Pero no termina ahí, no es eso solo. Que ocurrieron durante el periodo de un suceso infrecuente en el pasado, o sea que, digamos, muy poco frecuente en el pasado. Y de comportamiento similar esperado para el futuro, o sea que para el futuro también sea infrecuente. O sea, algo que, digamos, sucedió este ejercicio, es atípico, es excepcional, ocurrió en este ejercicio, no necesariamente tiene que haber ocurrido en el pasado y no necesariamente tiene que volver a ocurrir en el futuro. O sea, digamos, no es esa la característica, no es un resultado que se tiene que producir. Se produjo este ejercicio por algún hecho. Y generado, acá hay un concepto muy importante, generado por factores ajenos a las decisiones propias del ente. Ajeno, generado por factores ajenos a las decisiones propias del ente. Dice, tales como expropiación de activos y siniestros. ¿Qué quiere decir? Los resultados extraordinarios no son necesariamente, o sea, no podemos hablar de un resultado que no se produzca solamente, que digamos, mira, rara vez ocurrió en el pasado. Ah, bueno, perfecto, entonces es extraordinario. Porque, por ejemplo, yo les planteo esto. Cuando acá dijimos que en otros ingresos y egresos podíamos poner, por ejemplo, un resultado por la venta de un bien de uso, a lo mejor nosotros vendemos un bien de uso, qué sé yo, una vez cada 5 o 6 años hemos hecho una venta. O a lo mejor no sé, la empresa tiene 10 años de vida y la primera vez que hicimos una venta es este año de un bien de uso. Entonces decimos, es un hecho, o sea, encaja. Es atípico, es excepcional, sí. ¿Ocurrió durante el periodo? Sí. ¿Es infrecuente en el pasado? Sí. El ejemplo que estoy dando no había pasado nunca, no sucedió nunca todavía. ¿Y de comportamiento similar esperado por el futuro? Y no sé. Puede que no, pero tampoco es algo que... O sea que, digamos, hasta acá decimos, mirá vos, una venta puede encajar. Pero no, porque fíjense que no está generado, no es un resultado extraordinario, es ajeno a las decisiones propias del ente. El resultado acá, nosotros decidimos vender un bien de uso. Tomamos la decisión de venderlo. O sea, que sea poco frecuente no quiere decir que sea extraordinario, porque en realidad, digamos, en la vida de una empresa, o sea, está previsto que yo en algún momento renueve un bien de uso y digamos, si tengo uno ahí en desuso o que no lo voy a utilizar o que hay una operación que no la voy a hacer más y digo, esta máquina ya no la necesito, no necesariamente tiene que estar obsoleta ni nada, por ahí no la necesito más o no quiero hacer más algún tipo de operaciones y la vendo antes de que se
se arruine ahí sin estar en uso. Entonces digo, bueno, prefiero venderla y bueno, y ese dinero lo uso para otra cosa, o para comprar una máquina nueva para otra parte que la necesito. Entonces, digamos, ese dinero que lo tengo ahí inmovilizado lo uso para otra cosa. Yo lo puedo hacer. Entonces, o tengo, qué sé yo, un terreno que lo tenía como inversión. Un terreno que, digamos, no tenía ni previsto ni hacer ninguna, ni construir ni edificar nada allí, ni usarlo para nada, o sea, ni para hacer un depósito, ni para hacer otra parte de una ampliación de mi fábrica, no, simplemente lo tenía ahí, lo compré porque tuve una oportunidad y dije, bueno, es un terreno que está a buen precio, lo compré como inversión y preservé el valor con ese terreno. Y digo, cuando lo necesito, cuando el día que necesite lo venderé y bueno, y compré. Entonces, bueno, un día tengo la oportunidad de hacer otro negocio y digo, bueno, vendo este terreno y con ese dinero lo aplico a otro negocio. O lo necesito para tal actividad y entonces lo hago. En ese caso, yo estoy, digamos, no es una operación que yo compre y venda terreno. Pero yo en su momento hice una operación, compré un terreno y ahora lo vendí. Pero, digamos, tomé la decisión, es una decisión, digamos, una inversión que hice. Entonces no es que yo estoy haciendo algo, o sea, es poco frecuente, sí, es poco frecuente, es algo que no lo voy a hacer todos los años, no es que una cosa que voy a hacer siempre, y a lo mejor quizá no se repita en el futuro, pero no por eso va a ser extraordinario. ¿Mm? Forma parte de resultados ordinarios, ¿por qué? Porque proviene de decisiones que fue tomando el ente, fue tomando la dirección, la administración, o sea que fue algo que se fue desarrollando en la empresa, no tiene que ver con algo, con un suceso extraño, ¿eh? Es algo que, digamos, viene producto de las decisiones que va tomando el ente. ¿Mm? Entonces, esta operación, digamos, si bien no es frecuente, es algo que, y por ahí no se vaya a repetir en el futuro, por lo menos no está previsto que se repita, bueno, pero en realidad se hizo, una operación que se hizo y, y, este, y, y produjo un resultado, pero ese resultado no es un resultado extraordinario, sino que forma parte de resultados ordinarios, resultados que son poco frecuentes, pero son ordinarios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque están previstos dentro de lo que puede realizar la empresa. O sea, la empresa, eh, digamos, como ente comercial, industrial, etcétera, o de servicio, lo que sea, puede comprar y vender una máquina, puede comprar y vender un terreno, tomó la decisión de hacerlo. ¿Mm? O sea, puede hacer determinadas operaciones. O sea, yo puedo hacer, qué sé yo, inversiones financieras. Y a lo mejor la empresa nunca hizo inversiones financieras y un día decidió hacerla. Entonces dice, pero como nunca la hizo antes, el resultado que obtuve es un resultado extraordinario. No, es un resultado ordinario. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Y si toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. Entonces, bueno, en algún momento le echó mano a eso y lo hizo. Entonces, es un resultado ordinario. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿cuáles son los extraordinarios? Y precisamente, generalmente van a ser este tipo de resultados. Primero, que no están generados por decisiones propias del ente. Por ejemplo, un siniestro. Si hay un incendio, no hay una decisión del ente. O sea, eh, el- 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 los directivos nos dijeron, bueno, che, vamos a hacer un incendio. O sea, hubo un siniestro, ocurrió un siniestro, un incendio, qué sé yo, cayó un rayo y destruyó una máquina. Bueno, nos dijimos, che, mañana vamos a secar en un rayo. O sea, pasó. O sea, hubo una inundación y se arruinaron elementos. Bueno, o sea, hubo una pérdida por eso. Entonces, bueno, ese tipo de resultados o sea, no se pudieron, no fueron producto de una decisión que se tomó. O sea, son productos de un hecho generalmente fortuito. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una expropiación de activos. Y bueno, qué sé yo, nosotros estamos ocupando un terreno, y bueno, y qué sé yo, el municipio decidió abrir una parte y abrir una calle. Porque, bueno, porque lo puede hacer, entonces me expropian y me sacan de ahí ese pedazo y bueno, por más que
me den un dinero, que yo, bueno, en ese caso, me darán algún dinero, lo que sea, bueno, y veré ese resultado y el neto que me quedó, pérdida o ganancia, bueno, será mi resultado. Pero ese resultado ya no es ordinario porque no es un problema de decisión nuestra, es algo que me vino impuesto y bueno, lo hicieron. O sea, es algo que yo no lo pude evitar. No lo pude modificar y ni siquiera pude intervenir en eso, o sea que no surge de una decisión. Distinto es el caso de lo que yo le decía, que yo vendí un terreno, entonces en ese caso sí tomé la decisión de venderlo. Ahora, si me expropian, no, porque esa decisión no la tomé yo. O sea, esa decisión no tiene que ver con la empresa, sino que directamente es un resultado, en ese caso sí extraordinario. Por eso son ajenos a las decisiones propias del ente. Y puede haber algunos otros ejemplos. Yo, por ejemplo, una cosa que a veces suelo dar como ejemplo de resultado, para que diferenciemos un resultado ordinario y extraordinario, es, por ejemplo, me ubico, en lugar de en una empresa comercial, me ubico, por ejemplo, en un ente que no persigue fines de lucro. Por ejemplo, una entidad de bien público, de beneficencia, de una entidad, una asociación civil, deportiva o social, deportiva, como un club, que por ejemplo recibe un subsidio de, este, del Estado. Le dan un subsidio para que construya algún predio o para que, como una ayuda para que construya algún tipo de predio deportivo, por ejemplo. Entonces, bueno, recibe un subsidio de cualquier organismo del Estado, municipal, provincial, nacional. Entonces recibe eso. Y, y entonces decimos, a ver, ese subsidio es extraordinario. Y algunos por ahí pueden llegar a decir que sí. Yo siempre digo, si dentro del estatuto de esa entidad está previsto que algunos de los recursos pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, cuotas sociales, aportes, donaciones, aportes de terceros, donaciones, subsidios, por ejemplo, subsidios que del Estado y todo. Y si está previsto dentro de lo que es los recursos que puede tener, ¿por qué yo lo voy a poner como extraordinario? No necesariamente se van a recibir siempre, y no, porque por ahí van a ser atípicos, van a ser excepcionales, porque el Estado no siempre te está dando subsidio, no te da subsidio todo el tiempo, todos los días. Un robo, acá me preguntan, bueno, sí, un robo sería un resultado extraordinario. Bueno, pero si yo tengo un seguro contra robo, a mí me robaron 10 y el seguro me reconoce 8, entonces me quedan 2 pesos. O sea, yo tenía un seguro a mí me robaron 10 pesos y yo tenía un seguro y el seguro me reconoció 8 pesos. Entonces, bueno, está bien, 10 menos 8 me quedan 2. O sea, 2, lo que terminé perdiendo fueron 2. Porque, digamos, de los 10 que me robaron, 8 me los devolvió el seguro. Entonces, bueno, en ese caso, también me puede dar ganancia, qué sé yo. Puede dar que, qué sé yo, me combino, en este caso, me salió, o sea, el seguro terminó siendo mayor, qué sé yo, no sé, puede pasar. Pero eso es así. Pero ahí sí es extraordinario, ¿por qué? Porque el robo yo no lo pude prever, o sea, me robaron. Una vez, 10 veces, me pueden robar, no sé, en un año me robaron 5 veces, qué sé yo. Y bueno, sí, pero son extraordinarios, no son robos, no es algo que yo decido, che, vengan y robenme. Entonces, ahí sí lo tengo que considerar como algo extraordinario. Volviendo entonces al ejemplo ese que yo daba del subsidio, es más, generalmente cuando uno recibe un subsidio tiene que hacer algún tipo de presentación, algún tipo de trámite. Generalmente te piden que presentes algo, que presentes balance, que presentes informe, que presentes alguna cosa para que te den ese subsidio. O sea que vos incluso haces una gestión para eso. O sea que no hay ahí algo extraordinario, lo que hay es una gestión que vos estás haciendo. Entonces no es algo que vos recibís extraordinariamente. No es un resultado extraordinario, es un resultado para el que vos, digamos, hiciste una determinada gestión. Bueno, te están ayudando con algo.
Pero eso está previsto, no solamente dentro a lo mejor de lo que son los estatutos, sino que también, a lo mejor aunque no esté previsto ahí como tiempo, puede ser algo nuevo que salió, este, pero igualmente si vos además hasta hiciste una gestión y todo, realmente es algo que está dentro de lo que sería un resultado ordinario y no extraordinario. O sea, siempre lo extraordinario lo vamos a reservar para este tipo de casos, para casos así, más de tipo fortuito, no, no de características eh, eh, que pueden ser, digamos, aunque poco frecuentes, pero que, digamos, pueden estar dentro de las decisiones que pueda tomar la empresa. Son generalmente, son casos donde no provienen de decisiones. La clave siempre va a estar acá. Porque, digamos, todo lo demás puede pasar, puede haber, eh, esto puede confundir, esto no. O sea, esta primera parte, por eso se los diferencié, porque digo, la primera parte los puede confundir, a decir, bueno, a ver, me queda la duda, es ordinario, extraordinario, qué sé yo, incluso, aún hay algunos que opinan de una manera, que opinan de otra, o sea, es materia opinable, pero, digamos, lo que los lleva a que no se confundan es precisamente esto, las decisiones. O sea, ¿quién tiene la decisión? ¿Quién tomó la decisión de hacer determinada cosa? Bueno, yo hice, yo decidí hacer tal cosa. Después gané o perdí, pero bueno, pero fue una decisión. En cambio, esto, que pueden ser atípicos, excepcionales, infrecuente en el pasado, que se espere que sea, que no ocurra en el futuro, o que si ocurre, ocurra rara vez. Bueno, sí, está bien. Pero todo eso, digamos, por un lado, y por el otro, tiene que responder a las decisiones del ente. Si responde a las decisiones del ente, entonces, independientemente de que sea típico, es ordinario. Ahora, si no depende de las decisiones del ente, es extraordinario. O sea, esto es fundamental, esta parte es fundamental. Todo esto, digamos, esta primera parte los puede confundir, a decir, bueno, eso no es, pero, digamos, lo que vuelca, digamos, el concepto es esta parte. O sea, si es por decisión propia del ente o no. Entonces, en ese caso, ahí estaríamos encuadrándolo como este resultado extraordinario. Entonces, repasando un poquito todo esto, nosotros estaríamos, suponiendo, olvidémonos de la discontinuación de operaciones ni nada, tendríamos las ventas menos el costo, ahí tendríamos la utilidad bruta o la pérdida bruta, o sea, en definitiva, el resultado bruto, positivo o negativo. Después a eso le estaríamos descontando los gastos de comercialización, los gastos de administración, otros gastos. Bien, después tenemos, bueno, esto resultado por evaluación de bienes de cambio al valor neto de realización, esto también, bueno, esto puede ser porque a veces podemos tener alguna diferencia de cambio, alguna diferencia de un resultado por evaluación, y ahí lo podríamos estar exponiendo por separado en algunos casos puntuales. Pero bueno, lo importante es esta parte. Esto, digamos, es más técnico, no quiero ahondar tanto en eso. ¿Eh? Resultado de inversión en otros entes relacionados, bueno, depreciación de llave de negocio es la amortización si tengo un valor llave, habíamos hablado, le expliqué yo un poquito lo que era el valor llave y bueno, también. Bueno, hasta ahí estábamos con eh, y después teníamos los resultados financieros y por tenencia, resultados generados por activo y pasivo, bueno, acá ya estaríamos en la parte, digamos, que estaría formando parte o sea, hasta acá estaríamos hasta la parte de otros gastos estaríamos con otras operaciones, con las operaciones, con resultados de las operaciones y después, si agregamos estos otros ítems, ya estaríamos dentro de los resultados operativos. Eh, y bueno, y finalmente estaríamos acá, ya con todos los resultados ordinarios y acá sacaríamos el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias y nos quedaría el resultado de ganancia o pérdida ordinaria. Bien, o sea, todo esto es lo que fuimos desarrollando en estos cuadritos que fuimos viendo. Y después le agregaríamos la parte de los resultados extraordinarios.
Y bueno, y ahí estaríamos cerrando el estado de resultados. Yo le diría, no se preocupen tanto por la parte no se confundan tanto por la parte de operaciones en discontinuación, etcétera, porque no quiero que entremos tanto en ese detalle, porque es un poquito más minucioso, pero no es tampoco difícil, pero simplemente que no es el objetivo en este momento de analizar esa parte, ¿eh? Por eso yo se los abrí en cuadritos y más que nada sigamos un poquito este desarrollo que yo les hice acá separadamente para que tengamos más o menos claro qué forma cada tipo de resultado, ¿eh? Y después nada más. Y bueno, y sí, tengan claro siempre la diferenciación entre lo que son resultados ordinarios y lo que son extraordinarios. Y bueno, y después finalmente vamos a tener el resultado del ejercicio. Y este resultado del ejercicio, que es el resultado final, es el que vamos a ver acá, en el patrimonio neto, como ganancia o pérdida del ejercicio. Bien, bueno, eh, bueno, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Ustedes dirán. Sí, no, lo único que por ahí, no, en general no, porque no hemos dado ejercitación, estamos dando conceptualmente esto, qué sé yo, por ahí podemos hacer alguna pregunta con un ejemplo de número, pero que en definitiva no va a salir del concepto, no, en realidad no estamos dando nada numérico acá. A lo mejor podemos calcular un cálculo de margen bruto. Por ejemplo, qué sé yo, cuando hablamos de margen bruto acá, que dijimos que en algún ejercicio, o en alguna ejercitación, por ejemplo, podemos dar el margen bruto a la venta y decir, che, cuál fue qué sé yo, despejar el costo de venta o algo así. Que yo te diga, mira, yo tengo 1.000 pesos de venta, el margen bruto es del 20%, ¿cuál es el costo? Entonces vos decís, bueno, si el margen bruto es el 20%, entonces quiere decir que el resultado bruto es 200. Porque si tengo 1.000 pesos de venta, el 20% es 200. Y entonces el costo es 800. O sea, digamos, apliqué el concepto, pero digamos, ahí hay un ejemplo numérico. Pero, digamos, no es que estamos haciendo un súper desarrollo, sino que simplemente estamos aplicando este concepto. Por eso les digo que por ahí es importante tenerlo claro, porque por ahí me puede ayudar a despejar algo. Después, normalmente, de los otros puntos no hemos dado prácticamente ningún ejemplo así numérico. Sí conocer, digamos, dónde se expone cada cosa, bueno, para que en el caso de que por ahí lo tengan que explicar o aclarar, sepan dónde va, nada más. Bien, ¿qué más? Bueno, bueno, entonces, si estamos todos, si ya con esto quedaron todas las dudas aclaradas, pasamos a la clase del viernes, del jueves, nos encontramos el jueves y seguimos. Yo creo que vamos a estar redondeando, por lo menos ahora vamos a entrar un poquito a hablar de algo de flujo efectivo y por ahí entre el viernes y el lunes, por ahí vamos a estar redondeando ya todo, de manera que después vamos a iniciar algún tipo de repaso o algún puntito que por ahí haya quedado dando vueltas que tengamos que reforzar, lo haremos. Pero ya digamos, la semana que viene vamos a estar entrando más en repaso. Bueno, entonces... Buenas noches, nos encontramos el jueves. Bueno, buenas noches.